Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde. Continuamos con la enseñanza que hemos estado llevando. Vamos a iniciar con oración. Padre eterno, Dios misericordioso, gracias, Señor, porque nos permites poder presentarnos delante de ti, acercarnos confiadamente, Señor, sabiendo que tú nos aceptas, tú nos recibes, Señor, que quieres enseñarnos, instruirnos, dirigirnos a través de tu palabra, por favor. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes para recibir de esa palabra, Señor, y ayúdanos a estar atentas a tu instrucción, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace 2 semanas empezamos a estudiar un poquito sobre Malaquías, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre la unión en el matrimonio, estuvimos hablando sobre la deslealtad en el matrimonio, basados en Malaquías 2, versos 14 y 15. Y hoy vamos a tocar el verso 16. Dice, más diréis, vamos a leer desde el 14, más diréis. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Ok, entonces ya habíamos estudiado los 2 versículos, 14 y 15, y hoy vamos a estudiar el 16 para ver cómo Dios desaprueba el divorcio. ¿Sí? Dice Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Fíjense, es importante notar cómo Dios, cuando dijo esto, pues estaba molesto con el pueblo por esa deslealtad que estaban teniendo los hombres con sus esposas. En este caso estaba dirigiéndose a los sacerdotes, pero si eso hacían los sacerdotes, imagínense el común del pueblo, ¿no? Y cómo Dios, por esa molestia que tenía, se negaba a aceptar ofrendas. Vimos que Dios cuida el matrimonio porque Él lo creó, Él lo llevó a cabo. Se hizo una unión bajo el pacto matrimonial y a través de este pacto se guarda una descendencia para Dios, ¿verdad? Lo estuvimos viendo. Estos hombres de los cuales nos habla Malaquías estaban levantándose completamente en contra de Dios. Ellos se habían divorciado de sus esposas sin ninguna causa de peso para hacerlo. Entonces lo primero que debemos de entender o de donde debemos de partir es que Dios aborrece el repudio, como nos lo dice Malaquías 2:16, que lo acabamos de leer. Ahora, repudio viene de la palabra halak, que significa enviar lejos, por o fuera. En otras traducciones, como Nueva Versión Internacional, Malaquías 2:16 dice, yo aborrezco el divorcio. Aquí en la Nueva Versión Internacional no usa la palabra repudio, usa la palabra divorcio. Dice, el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando hablamos de ese repudio, de ese divorcio, de ese enviar lejos, de eso de enviar por fuera o afuera, está implicando una separación de que estaban teniendo estos hombres, estos esposos de sus esposas, que habían sido sus compañeras desde la juventud, y estaban ahora decidiendo y optando por tomar otras mujeres y enviar fuera, divorciarse de sus esposas. Estaban haciendo a un lado la separación, la unión que Dios había hecho cuando se casaron. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿verdad? Pero estos hombres no les había interesado. Habían decidido divorciarse. Si nosotros buscamos la palabra divorcio como tal, en la concordancia Strong solo aparece 5 veces.
2 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Una de las veces que aparece es en Deuteronomio 24. Vamos a leer del 24 del verso 1 al verso 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y le despedirá de su casa. Y la salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí Moisés está hablando, cuando está hablando de divorcio, usa la palabra divorcio y la palabra keritut, que es cortar. Esta keritut viene de otra palabra que es karat, que significa cortar, pero cortar hablando de cercenar, de rebanar. Es la definición de divorcio nos está permitiendo entender que una separación es mucho más profunda, un divorcio es mucho más profundo de lo que podríamos pensar. Es algo muy doloroso, es como si te cortaran tus manos. Cercenar es eso, cortar un miembro de tu cuerpo, es como si te cortaran tus manos, tus pies. Y están separando algo que forma parte de ti y que cuando te lo quiten o al ser cortado de tu cuerpo, al ser cercenado, ya tu cuerpo nunca va a ser el mismo y que estás perdiendo algo que es invaluable para ti, que forma parte de ti. Entonces era lo que estaban haciendo estos hombres, es lo que hacen cuando los matrimonios se divorcian, están cercenando, se están cortando, se están lastimando de una manera muy profunda. Si nosotros recordamos, el matrimonio nos hace una sola carne y al efectuarse un divorcio estamos hablando de ese corte, de ese cercenar, rebanar, separar, que definitivamente estamos hablando de destruir el pacto matrimonial. Y definitivamente es doloroso y ya nunca se es el mismo. Y déjenme decirles que como cristianas debemos de entender que el divorcio no es la mejor opción para arreglar las dificultades dentro del matrimonio cristiano. Sabemos que en el mundo es el método más fácil, más rápido para tratar de solucionar problemas o dificultades. Estábamos estudiando en este domingo de lo importante de arreglar los conflictos dentro del matrimonio, que conflictos va a haber siempre. El detalle es que sepamos tratar los asuntos que van surgiendo en el matrimonio para que no lleguemos a un conflicto. Parar antes de que se convierta en conflicto. Y si ya es un conflicto hay que buscar el darle solución. Pero en el mundo la solución, entre comillas lo digo, solución más rápida es el divorcio. Es el método más fácil y rápido para solucionar las dificultades. Entonces, encontramos aquí que divorcio es cortar, cercenar, rebanar, por lo tanto está implicando destruir o consumir algo, ¿verdad? En este caso, el pacto que Dios ha hecho al unir en matrimonio a dos personas. Ahora, sí quiero aclarar que Moisés no inventó el divorcio, sino más bien Moisés hizo leyes para reglamentar, escúchame bien hermanas, una práctica que ya existía sin ningún control. Si a algún hombre no le gustaba algo de su mujer o simplemente no le gustaba otra, podía abandonar a la primera sin ningún miramiento. Es una práctica común. Entonces, lo que hizo Moisés fue dar un paso más allá para proteger el matrimonio más que antes. Aunque hoy a nosotros nos parezca demasiado liberal,
En la ley mosaica lo que está diciendo Moisés de dar carta de divorcio, en ningún momento Moisés estaba dando permiso para divorciarse. Les vuelvo a repetir, Moisés estaba regularizando una práctica que ya se hacía. Desafortunadamente las personas se divorciaban por cualquier causa. Si vemos, Moisés empieza a hablar de que solamente se puede dar una carta de divorcio por algo indecente. No habla aquí de adulterio, porque la ley para los adúlteros, pues era apedrearlos. Esa era la ley para los adúlteros. El adúltero y la adúltera tenían que ser apedreados. Entonces está hablando aquí de algo indecente, de algo que faltara el respeto, de algo que fuera en contra de la moral, de lo correcto, de lo que Dios estipulaba. Entonces Moisés estaba dándole límites. Y les estaba diciendo, sabes que ya no puedes abandonar a tu esposa por cualquier cosa. Ahora tiene que haber realmente un motivo de peso para que tú puedas divorciarte de tu esposa. Ya no la vas a cambiar cuando tú quieras y como tú quieras. Fíjense, la palabra de Dios para todos en Deuteronomio 24:1 dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Esto del certificado de divorcio era importante de alguna manera porque le permitía que la mujer que estaba siendo, pues sí, repudiada, que estaba siendo desechada de alguna manera por los hombres, los esposos, le permitía a la mujer que se volviera a casar. Pero por ningún motivo podría volver con su primer esposo. Fíjense, lo que tenía que regularizar Moisés, quería decir que esta era una práctica que existía. Dejaban a la esposa, agarraban otra, luego se arrepentían y regresaban otra vez con la esposa y se volvían a casar con la esposa. Imagínense el caos que había. Entonces Moisés, el Señor le dio dirección a Moisés y dice, no, a ver, no va así. Y es una práctica que se da, fíjense, hace muchos años, antes de que yo fuera cristiana, trabajábamos en una distribuidora de libros, entonces vendíamos libros de casa en casa. Y recuerdo yo perfectamente porque me quedé sorprendida de lo que esta señora me contó. Ya ven, son de esas señoras que no hayan a quién contarle sus problemas o cuentan muy fácil sus problemas, y a mí sin conocerme me contó cómo ella se había divorciado de su esposo, ella hizo su vida, se juntó con otra persona, su ex esposo se había juntado con otra persona, años después se encuentran y vuelven a casarse. Entonces es una práctica que sucede, hermanas, y era algo que estaba pasando dentro del pueblo de Israel, porque era una práctica común y tenía que haber algo que lo regularizara. Por eso les digo, Moisés no estaba dando permiso para divorciarse, estaba regularizando una práctica que estaba sucediendo. Entonces Moisés está diciendo, miren, no estamos jugando, no se trata de dejar a tu esposa por cualquier cosa, realmente tiene que haber un motivo, algo indecente en ella para que tú la quieras dejar. Y aparte de dejarla, si hay algo realmente indecente en ella, lo que tienes que hacer es darle un certificado de divorcio para que ella se vuelva a casar. Fíjense, estaba regularizando. Ahorita vamos a seguir caminando, en la palabra. Seguir viendo. Ahora, si tú ya dejaste, prosigue Moisés, a tu esposa no la puedes volver a tomar, no la puedes volver a tomar como esposa después. O sea, no estamos jugando. Entonces le vuelvo a repetir, Moisés fue un paso que tuvo que dar para proteger el mismo vínculo matrimonial, más de lo que de las situaciones que estaban pasando. Les digo que aunque hoy parezca demasiado liberal, ya que nosotros tenemos todo el consejo de Dios, que tenemos ya el Nuevo Testamento y ya todo el consejo de Dios, porque hasta este momento lo que había era lo que Dios le estaba dando a Moisés, la dirección que Dios le estaba dando a Moisés era lo que había. Ahora tenemos todo el consejo de Dios, ¿sí?
Ahora, ¿por qué Moisés permitió dar esa carta de divorcio? Esa respuesta nosotros la encontramos ya en el Nuevo Testamento, en Marcos 10, vamos a leer hasta el verso 12. Es muy interesante, fíjense, dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Dice, entonces vinieron a él los fariseos intentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Si ustedes leen Mateo 19:3, van a encontrar ese anexo. En Marcos 10:2 dice, a repudiar a su mujer. En Mateo 19:3 dice, repudiar a su mujer por cualquier causa. Proseguimos en Marcos 10, verso 3, dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dice el verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Fíjense, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Bueno, mi Señor Jesús es muy claro. Por la dureza de los corazones de las personas. Por la dureza de corazón. Porque no aceptaban el tener una sola esposa. No aceptaban el principio que Dios puso desde que creó el matrimonio. Una sola mujer, un solo hombre. La palabra de Dios para todos, agarrando el verso de Marcos 10, verso 5, dice, Moisés escribió este mandamiento porque ustedes no quisieron aceptar lo que Dios quería. ¿Y qué era lo que Dios quería? Un hombre y una mujer. Pero no querían esto. No aceptaban el principio que Dios puso cuando creó el matrimonio. Por eso habla de esa dureza. La palabra griega para dureza es esclerocardia. ¿Qué significa eso? Dureza de corazón. Pero cuando hablamos de esa dureza de corazón, lo define así el diccionario bíblico. También lo define como una destitución de percepción espiritual. Esa dureza de corazón nos desprovee de esa percepción espiritual que necesitamos tener. Entonces, dureza de corazón nos está hablando de esa falta de percepción. Destitución es privar a alguien de algo. Esclerocardia significa destitución de percepción. Entonces, destitución es privar a alguien de algo. Percepción es acción y efecto de que tú puedes percibir, tienes un conocimiento, tienes una idea. Sí, puedes comprender, conocer algo. Entonces, una persona dura de corazón es aquella persona que no puede percibir, que no puede comprender, que no conoce ni entiende los términos espirituales y las leyes y reglas espirituales. Están desprovistos de percepción espiritual, no alcanzan a ver todo el mal que trae a sus vidas el tener muchas mujeres, el tener muchos hombres. Todo la complicado que es espiritualmente el adulterio, el divorcio, el pecado en sí. Cuando estamos hablando de esa dureza de corazón, estamos hablando de que no aceptan lo que Dios quiere, no lo entienden, no les interesa, no lo aman. Y esto pasa muchísimo, hermanos, porque miren, Dios nos dice algo y no nos gusta, y muchas veces hasta llegamos a cuestionar lo que Dios dice en su palabra, y muchas veces se niegan a aceptar lo que se dice porque no les gusta. Como va en contra de los propios deseos, o de la manera de pensar, o de la
perspectiva que cada quien tiene o piensa que deberían de ser las cosas, pues se niegan a aceptar lo que Dios dice. Y eso estamos hablando de una persona dura de corazón. Por ejemplo, hay personas que les cuesta trabajo, se les complica el aceptar a un Dios que disciplina, a un Dios que es santo, que exige de nosotros santidad. Y solamente conciben a un Dios de puro amor. En otras palabras, un Dios desde su concepto de amor que les va a pasar todo. Un Dios permisivo que les va a permitir de todo. Están de alguna manera teniendo un concepto de Dios de acuerdo a su condición humana, a su percepción. Y no pueden entender, por esa dureza de corazón, no pueden entender lo espiritual. Están destituidos de percepción espiritual. Por eso en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios está dejando claro que Él no piensa como nosotros pensamos, no ve las cosas como nosotros las vemos. Por eso es que nosotros tenemos que cuadrarnos a la perspectiva de Dios, a lo que Dios dice que es correcto, a lo que Dios dice que es santo, a lo que Dios dice que nos conviene, a lo que Dios ha estipulado como reglas dentro del matrimonio, a lo que Dios dice sobre el divorcio, el repudio, lo que Dios dice sobre todo lo que se refiere a todo, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del matrimonio. Entonces, esto pasa porque no queremos aceptar lo que Dios dice, pero cuando aceptamos su voluntad y nos sometemos a lo que Dios está diciendo, ahí es donde demostramos el amor que le tenemos a Dios. Nosotros tenemos que cuidar y ver si no tenemos un corazón endurecido. Un corazón que no quiere obedecer su palabra, un corazón que no percibe lo espiritual y lo delicado del pecado y lo delicado de ciertas cosas que hacemos. Así que hay que cuidar de no tener ese corazón endurecido que le cuestiona, que lleva al ser humano a quejarse delante de Dios, que reniega de lo que Dios nos pide. Y miren, hay cosas que a lo mejor nuestra mente finita no nos da para comprender en total plenitud. Porque pues sí, tenemos una mente finita. Pero Dios ha puesto un principio, una ley dentro de su palabra. Y si Dios ha hecho esto, hablando ahorita del matrimonio, no es para que la cuestionemos. Es para obedecerla. Si Dios está dando una ley, es para que la obedezcamos, no para cuestionarla. Así que tenemos que entender que el divorcio ahí estaba. Moisés tuvo que tratar de normalizar, no es la palabra, de arreglar un poco, de acomodar un poco todo el desorden que había de hombres que tomaban otras mujeres y después querían regresar con la primera, ¿no? Y mi Señor Jesús da la respuesta por qué lo hizo, pues porque tenían un corazón duro, estaban desprovistos de esa percepción espiritual. Tenían duro un corazón, que no querían obedecer lo que Dios les estaba diciendo, que no querían entender lo que Dios les estaba diciendo. Y esto, hermanos, fíjense, a los propios discípulos se les complicaba entender el plan de Dios perfecto para el matrimonio. Un plan de Dios perfecto, que era el formar una sola carne, el ser uno, el levantar descendencia para Cristo, para Dios, el ser una imagen de la relación de Cristo y la iglesia. Se les complicaba entender ese plan perfecto de Dios para el matrimonio. Mi Señor Jesucristo es claro en Marcos 10, versos 6 al 8.
Mi Señor Jesús dice, ok, se les dio carta de divorcio por la dureza de corazón, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y vemos que esto no les agradaba una mujer, un hombre, nada más uno, porque ya son uno, no les gustaba nada. Si ustedes ven el verso 10 de Marcos 10, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, o sea, referente a dar carta de divorcio. Y mi Señor Jesucristo les dijo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué? Miren, existía diferencia de opinión entre los rabinos de las escuelas Shammai y Hillel, que eran contemporáneos de mi Señor Jesucristo, y eran escuelas muy prestigiadas donde los judíos iban a instruirse, eran escuelas rabínicas, de rabinos. Los de la escuela de Shammai, los samaitas, interpretaban la ley muy rígida y permitían que un hombre se divorciara de su mujer solo si ella era culpable de alguna inmoralidad sexual. Los de la escuela de Hillel, los gileitas, enseñaban que cualquier cosa que disgustara al marido era suficiente para obtener un divorcio y permitían a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Entonces, en el tiempo que se hizo esta pregunta, que cuestionaron a mi Señor Jesucristo, estas dos ideas, estas dos doctrinas de estas dos diferentes rabinos, era lo que circulaba. Entonces, unos estaban a favor de Hillel, otros estaban a favor de Shammai. Pero mi Señor Jesús evitó la controversia. No tomó la postura de Hillel, no tomó la postura de Shammai. Fue directo a las Escrituras. Mi Señor va a las Escrituras. Por eso mi Señor Jesucristo dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces mi Señor Jesús fue a la Escritura para dar razones de por qué el matrimonio es algo perpetuo, para esa perpetuidad del matrimonio. Primero, que Dios hizo un hombre y una mujer. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces está hablando de que Dios hizo un hombre y una mujer. Si Dios hubiera proyectado más de una esposa para Adán, Dios podía haber creado más. Lo mismo sería válido en cuanto a los esposos para Eva. Así que cuando dice literalmente que Dios los hizo, que Él los creó, está diciendo que el creador del matrimonio es el Señor. Y Él es el que determina cuál es el ideal en el matrimonio. Y Dios nos está diciendo muy claro que es un hombre y una mujer. Uno solo. No varios, no muchos, no dos, no tres, no cinco. Es uno. Entonces mi Señor no entra en controversia de las doctrinas que estaban circulando, que eran, pues, adoptadas por unas u otras partes de la sociedad judía, ¿no? Eran populares estas ideas que circulaban. Mi Señor Jesús se va a la palabra. Y da otra razón más. El verso 5 dice que el hombre dejará, de Marcos 10, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces Dios aquí, mi Señor Jesús quería mostrar que Dios está ordenando el matrimonio como una unión más sólida, es una relación sólida. Yo les podría decir como la unión más sólida en la relación es el matrimonio. De todas las relaciones humanas es la más sólida. Está diciendo que el hombre va a dejar a su padre, a su madre, va a dejar, o sea, va a abandonar, se va a unir.
Ya lo estuvimos viendo, quiere decir que se va a pegar, se va a adherir. Ya les comentaba la semana pasada que la relación más permanente no es entre los padres y los hijos, ellos van a irse de casa. Se van a ir y esa relación nuestros hijos no van a estar con nosotros todo el tiempo, se van a ir, van a formar sus propias familias, van a dar el paso a un nuevo matrimonio. Entonces Dios ordenó el matrimonio como la unión más sólida en lo que son las relaciones humanas. Y también mi Señor Jesús, al tomar la Escritura para hablar sobre estos asuntos, hablan del elemento básico en el matrimonio, que es un pacto. Mi Señor Jesús dice, los dos serán una sola carne. Este es el elemento básico de matrimonio, que es un pacto, y el resultado de ese pacto es la unión física, espiritual de un hombre y una mujer. Esa unión, ¿verdad?, representa las propias vidas, sus compromisos mutuos. Ese compromiso mutuo que se están haciendo uno al otro, ¿verdad? Esa unión en el matrimonio es un símbolo de su unidad en todas las esferas de la vida. Aún así, hermanos, la gente incrédula se casa y se divorcia y se vuelve a casar y se vuelve a divorciar. Dios ordenó el matrimonio, es algo que Dios ordenó dentro de la creación, y dentro de ese orden no estaba el divorcio. Dios une a través del matrimonio, y el divorcio separa lo que Dios juntó, lo que Dios unió. Entonces mi Señor simplemente está echando mano de la Escritura. Ahora, mi Señor Jesús está argumentando y está dando respuestas basadas en la Biblia. Pero aún así podemos ver la respuesta de los discípulos al escuchar la respuesta de mi Señor Jesucristo en Mateo 19:10. Es el mismo hecho, ¿verdad? Pero ya no estamos en Marcos, estamos en Mateo 19:10 y 11. Dice ahí, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y mi Señor Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, si vemos los textos de manera paralela, podemos ver lo complicado que se les hacía entender el asunto de tener una sola esposa. El corazón endurecido, esa falta de percepción espiritual, no les permitía entender el plan de Dios. Ese plan que fue siempre el ser uno, el tener descendencia para Dios. Y pues por eso es que le preguntan a mi Señor Jesús otra vez sobre este asunto. El plan de Dios, hermanos, nunca fue el divorcio, fue hacer en el matrimonio una sola carne. Entonces, el plan de Dios nunca ha sido el divorcio. Aún así, nuestro Señor Jesús nos explica que la causa válida para un divorcio dentro de los creyentes es el adulterio de alguna de las partes. Pero aún así, hermanos, esto no es una orden, no es un mandamiento de que si hay un adulterio, algún pecado sexual, sea regla que te tienes que divorciar, no. Siempre está el buscar el perdón. El divorcio nunca es una primera opción. Se debe de buscar el perdón, se debe de buscar la restauración, se debe de buscar la unidad en el matrimonio, tratar en el Señor conforme a la palabra de dar orden y acomodar. Fuera de los pecados sexuales, de los delitos sexuales, no existe ninguna causa válida que Dios permita, que Dios acepte para un divorcio. Así que si alguien planea divorciarse, piénselo. Hay que pensarlo mejor, porque la única causa para el divorcio es el adulterio o cualquier pecado sexual. En Mateo 5:31
dice, 31 y 32, cualquiera, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? ¿Por qué les digo cualquier pecado sexual? Bueno, porque mi Señor Jesús aquí en Mateo 5, verso 32, 31 y 32 está hablando otra vez sobre el divorcio, sobre la carta del divorcio. Y mi Señor Jesucristo dice que no se puede repudiar, no se puede separar, divorciar de la mujer, a no ser por causa de fornicación. En Mateo 19, verso 9, es igual, dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salva por causa de fornicación. Se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fornicación hace referencia, les vuelvo a repetir, a cualquier pecado sexual. Viene de la palabra porneia. Y significa prostitución, adulterio, incesto, bestialismo, homosexualismo. Entonces Jesús incluye esto como una cláusula de excepción. Es una cláusula de excepción, permitiendo claramente a aquel que es la parte inocente en el divorcio volverse a casar sin recurrir a ningún tipo de estigma. Sin embargo, el que comete adulterio, incesto, bestialismo, homosexualismo, ellos son responsables de ese rompimiento, ¿verdad? Por eso Lucas 16, 18 dice que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, si el divorcio no es por inmoralidad sexual, cualquier nuevo casamiento, hermanas, es en realidad un adulterio. Porque Dios no reconoce el divorcio. Así que si se efectuó algún divorcio sin la cláusula de delito sexual, el primero que tome otra persona está cometiendo adulterio. Entonces mi Señor Jesús está contrarrestando la práctica de divorciarse por cualquier causa y dejando como causa de divorcio solamente algún delito sexual. Y es una cláusula de excepción, no quiere decir que tenga que ser así. Siempre está el perdón, siempre. Claro que se debe de analizar todas las situaciones, se deben de analizar. Nosotros en el Señor hemos tocado muchísimas diferentes situaciones de por qué muchas veces se quieren separar. Hemos tratado casos de incesto, hermanas, donde el papá, el padrastro están abusando de algún hijo o hija, y son delitos fuertes y son duros y son tremendos tratarlos. Pero aquí estamos hablando de un delito sexual, de un pecado sexual, un incesto, de bestialismo. Los hemos tratado de homosexualismo, de problemas de pornografía. Todos estos casos el Señor permite el divorcio porque son pecados sexuales. Y la persona que ha sido agraviada queda libre de volverse a casar. Ahora, cualquier causa fuera de estas es adulterio. Y Dios no solo lo desaprueba, sino que aborrece a las personas que lo hacen. Entonces, no hay y aún así, hermanos, siempre se debe de buscar la restauración, el perdón, el acomodar las cosas de alguna manera, se tiene que buscar. Pero esta causa, pecados sexuales, permite un divorcio. Es la única causa, es el único causal de divorcio para los cristianos. Así que si en tu matrimonio lo único que hay es muchos problemas, pero no hay ningún delito sexual, no hay un motivo real delante de Dios para un divorcio. Ahora, hay personas que a nosotros nos han dicho, es que tengo tantos problemas en mi matrimonio que no son pecados sexuales, son otro tipo de asuntos, de conflictos, y sí nos han llegado a decir, me quiero separar.
Ya que no me puedo divorciar, pues me quiero separar. Ahora, 1 Corintios 7, verso 10 y 11 nos habla sobre de esto. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí observan? Cuando mi Señor Jesucristo estuvo en la tierra, dijo que no deberíamos divorciarnos de la esposa, del esposo, ¿verdad? Ahora, Pablo usa la palabra que se traduce como separar. No está hablando de divorcio, está hablando de separar. Se refiere a eso, dejar a los esposos. La idea es la misma. Un esposo creyente y su esposa no deberían de dejarse el uno al otro. Ellos deberían de permanecer juntos. Pero si la situación las está llevando a eso, deciden hacer eso, ellos deben permanecer sin casarse. No pueden casarse. No pueden tomar otra pareja. No deben. Porque entonces están cometiendo adulterio. Es claro. Y dice el verso 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Tú decides. Te separas, no te puedes casar, porque si te vuelves a casar, como dice mi Señor Jesucristo, y no está la causa de divorcio que Dios acepta, cometes adulterio. Nosotros también hemos tratado donde casos donde no existe el adulterio como tal, pero la mujer está siendo golpeada, está siendo abusada, donde está en riesgo, hermana, su integridad física. Que incluso la mujer decide, ¿sabes qué? Sí me voy a separar para que este hombre recapacite y entienda, y ahorita no quiero que venga a la casa porque acaba de golpear a la esposa, a los hijos, hombres violentos, agresivos. En ninguna manera nosotros le diríamos a la mujer, aguántate. Imagínense, no. En esos casos, la mujer cuando decide separarse, cuando decide incluso demandar al esposo, tiene respaldo, porque para eso el Señor nos ha dejado a las autoridades, ¿no? Y se debe de actuar conforme a esas leyes. Si ese hombre no respeta las leyes de Dios, pues tiene que respetar las leyes humanas, ¿no? Y vamos y se denuncia a esa persona y se le recomienda la denuncia buscando que ese hombre recapacite y entienda que no puede tratar mal a su esposa, que no puede abusar de su esposa, que no puede usar la fuerza física para someter a su esposa, a sus hijos. Entonces, sí hemos tratado hermanas que en verdad tienen en riesgo sus vidas, hermanas, las de ellas y las de sus hijos. Y que claro que cuando dicen, me quiero separar porque mi esposo, pues, me acaba de dejar el ojo morado y la plancha aquí me la dejó en la cabeza, ¿no? Pues sabes que adelante, ve y denuncia, sabes que no te puedes casar, sabes que no, vamos a esperar a que este hombre reaccione, ¿verdad? Y que el Señor guarde y te conserve, y entramos en oración fuerte por estas mujeres que pasan esas situaciones. Entonces, pero si en tu matrimonio no hay agresiones físicas, no ponen en riesgo tu vida, no hay delitos sexuales, son otro tipo de conflictos y problemas que se pueden solucionar. Hermanas, no es válido el divorcio. Y si se separan, no se pueden volver a casar. Deben de buscar la reconciliación y el acomodar las cosas. El Señor, hermanos, quiere que el matrimonio sea permanente, con una sola persona. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un reflejo, hermanas. Nosotras como cristianas debemos de entender, es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Y a través de ese vínculo santo se levanta descendencia para Dios. Claro que cada caso es diferente, se tiene que estudiar cada caso. Claro, porque hemos tratado, por ejemplo, donde el marido engaña a la esposa no una, ni dos, ni tres, hasta 5 veces, hermanos.
Y es bien complicado, ¿sí me entienden? Es bien complicado. O sea, cada caso debe de estudiarse. Yo aquí les estoy tratando de reglas generales de lo que el Señor nos dice sobre el divorcio. Definitivamente Dios no aprueba el divorcio. Hay excepciones como los delitos sexuales. Incluso dependiendo de la situación matrimonial donde esté en peligro, en riesgo la integridad física de la mujer, de los hijos, se puede dar una separación buscando una restauración, una reconciliación. Pero les vuelvo a repetir, cada caso es único y especial, y si yo les invito, si alguna de ustedes tiene algún tipo de conflicto de este tipo, siempre está la consejería, hermanas, siempre está la consejería, y deberían de acercarse en el Señor a buscando ese consejo, esa dirección a través de la palabra para acomodar las cosas. El Señor hace de un mismo barro algo nuevo. Entonces, les dejo aquí esto porque es importante que ustedes lo analicen y lo mediten, hermanas, ¿sí? Nuestros matrimonios deben de reflejar a Cristo, a su iglesia, y todas aquellas cosas que estorban, que definitivamente no son para la gloria de Dios, deberían de trabajarse en ellas, deberían de desechar todo eso que está estorbando. ¿Verdad? Que el Señor les bendiga, hermanas, les guarde. Terminamos ya con la enseñanza del día de hoy. Si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos. Vamos a terminar con oración. Padre eterno, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es clara, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, nos has mantenido. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que bendigas cada matrimonio, Señor. Que ayudes, por favor, a cada matrimonio a apegarse a tus principios, a no ser duros de corazón, Señor, sino a ser receptivos a tu palabra, a tener esa percepción espiritual para poder comprender lo importante del matrimonio, de la unión, de la lealtad, Señor. ¿De qué opinas tú? ¿De cuáles son tus leyes? ¿Cuáles son tus mandatos referente al matrimonio? Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas instruyendo y enseñando a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra que se dé, que tú estás dando el día de hoy, Señor, produzca fruto y quede guardado en los corazones y en las mentes de mis hermanas, Padre. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas.